y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la señal de la cruz con devoción toda completa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice sí. Rocío que viene, nomás que viene del otro lado. Y ahí se va a tardar un poquito. Está bien. Okay, gracias. Qué bueno que me avisó. Sí, gracias. Bien. Entonces ahorita hicimos la señal de la cruz, ok. Siempre que hagamos la señal de la cruz hay que pensar lo que decimos. Y no hay que hacerlo rápido, sino tranquilo, para que esa oración sea una oración efectiva. Porque no es correcto hacerla así rápido, pues no es correcto así. ¿Quién se va a bautizar? ¿Usted? Ah, ok. Entonces, para que usted le enseñe a ella a rezar el Padre Nuestro, la Ave María, ¿ya se lo sabe? Padre Nuestro, sí, la Ave María, todavía no. ¿Todavía no? Para que usted se lo enseñe. Bueno. Vamos ahorita a ver esta clase, es muy importante. Bueno, todas son importantes, pero vamos a ver ahorita esto. Miren, para poder entender profundamente estos temas necesitamos estudiar el significado de las palabras. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a continuar haciendo oración. Padre nuestro, Papá de Jesús, Papá nuestro, nosotros somos tus hijos. Gracias por adoptarnos como tus hijos, por el bautismo. Queremos que nos ayudes a entender la palabra que Jesucristo trajo aquí a la tierra, lo que Él dijo. Queremos entender esa enseñanza que dejó aquí en la tierra para que nosotros podamos salvarnos. Que tu Santo Espíritu nos ayude a todos nosotros. Amén. Bueno, miren, vamos a empezar por esto. Vamos a empezar así. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo nació Jesús? En el año 1. Correcto, en el año 1 nació Cristo. ¿Cuándo comenzó a predicar? A los 30 años, correcto, bien. Es bueno que apunten, es importante que apunten, traen en qué apuntar. Son cosas muy básicas esas. ¿Cuándo nació Cristo? El año 1. ¿Cuándo comenzó a predicar? El año 30. ¿Cuántos años predicó? 3 años. Eso es muy básico eso, saber eso. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿por qué es tan básico? Ahorita les voy a decir por qué. Porque ustedes saben que hay un montón de iglesias que no son católicas. Y como no saben ellos esto que les estoy explicando yo, por eso los engañan. Y los católicos se salen y se van a otra iglesia. Por no saber cuándo nació Cristo, cuándo comenzó a predicar y cuántos años predicó. ¿Por qué? Porque les dicen, miren, la iglesia católica no es la iglesia verdadera, la nuestra es la verdadera. Y como la gente no sabe, pues se deja engañar. Porque uno sabiendo ya esto, ya descubre uno que eso es pura mentira. ¿Por qué? Porque todas las iglesias que no son católicas comenzaron a nacer en el año 1520. Así que del año 33 que empezó la iglesia católica, todos esos años, hasta el año 1520, surgió otra iglesia que dijo ser, que es la verdadera. Y luego de ahí salieron más, diciendo ser la verdadera, y ahorita ya hay como 50,000. Entonces, por eso es básico saber esto. Porque luego eso se desbarata. Oye, ¿qué te pasa? A ver, ¿cuándo nació tu iglesia? Es básico eso. Y es importante conocerlo nosotros. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice ahorita Efesios 4, capítulo 1, capítulo 1. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver ahí, ¿verdad? ¿Qué dice ahí?
Yo, el prisionero de Cristo, los exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que se han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a los otros con amor. ¿Se fijan lo que dice ahí? Síganle más adelante, por favor. ¿Qué más dice? Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Vamos a reflexionar esta parte de la Biblia muy importante. Fíjense lo que dice. ¿Quién está hablando aquí? Un apóstol de Cristo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. Cuando la fundó, el año 30, empezó a predicar y juntó a los 12 apóstoles. Entonces, les está hablando así, fíjense, a la iglesia católica, no había otra. Le está diciendo así: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de una vocación, de la misma vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos, sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos. ¿Se fijan lo que dice ahí? Que permanezcamos unidos. Entonces ya cuando hacen otra iglesia, ya no estamos unidos. División. Y hay una división. Y eso no es la voluntad de Dios. Porque a veces los católicos les dicen los de las sectas: mira, es lo mismo, ahí hablan de Dios, acá también. No es lo mismo, ya viendo todo, no es lo mismo. Allá no se confiesan, allá no tienen misa, o sea, no es lo mismo. Y muchas cosas, pero ellos dicen, y luego dicen: pues sí, ¿verdad? Pues hablan de Dios, entonces no hay problema. Pero no, eso no es la voluntad de Dios. Aquí quiere Dios que estemos unidos, ¿ven? Entonces dice: permanezcan unidos en el mismo espíritu. Dice: un solo cuerpo, y en la Biblia cuerpo quiere decir iglesia. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor y una sola fe. Fíjense, una sola fe. ¿Y ahorita cuántas fees hay? 50,000. Y la voluntad de Dios es que tengamos una sola fe, que creamos nada más en la iglesia que Él fundó. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Y vean ustedes, el bautismo de los mormones, de los testigos de Jehová, pues hay muchos bautismos. Es un solo bautismo, ¿ven? Un solo Dios y Padre de todos. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ¿ven? Por eso digo que es importante conocer esas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luz para los demás. Para nosotros mismos, para los mismos católicos y para los que no son católicos también. Ser luz. Aunque cuando uno no sabe cosas de Biblia, más vale no platicar con ellos. Porque ellos van a decir cosas que, como no sabe uno, se las va a creer uno. Mejor no platicar con ellos. Pero si uno sabe, puede uno platicar con ellos. Aquí, por ejemplo, yo les doy esto básico. A ver, ¿cuándo nació tu iglesia? Ya empezando ahí, ya se desbarata todo. Todo lo que tú vas a decir no está bien. ¿Ya? Bueno, quizá algunas cosas, porque algunas cosas sí están bien. Pero, ya como vimos, están divididos, ya no es lo mismo. Y de eso no quiere Dios. Dios quiere que estemos unidos. No sé si me explique. ¿Vamos bien? Si hay alguna duda, pregunten. Por favor, no se queden con ninguna duda. Aquí se trata de que todos entendamos y que no tengamos ninguna duda. De eso se trata. Bien, entonces ya vimos esa parte de Efesios, de la carta de los Efesios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre historia. Que ya empezamos a ver eso, pero vamos a ahondar un poquito más. Cuando Dios, antes de crear el mundo, estaba en el cielo junto con Jesús. Dios creó el mundo, lo hizo, como ya sabemos todos, después puso un jardín donde puso a Adán y Eva, después les dio una orden que
que podían comer de todos los árboles, menos de uno. Todo allí era muy bueno, no había nada malo, no había dolor de cabeza, no había problema, no había ninguna. Era, Perdón, buenos días. bueno, todo estaba muy bien ahí. Dice la Biblia ahí que todo era bueno. Entonces el cielo es donde todo es bueno sin nada de malo. El infierno, ¿cuál es? Todo malo sin nada de bueno. Podríamos decirlo así. ¿Sí? ¿Qué es el cielo? Donde todo es bueno sin nada de malo. Ahí donde estaba Adán y Eva era todo bueno y no había nada de malo. Lo único que Dios les dijo es nada más que no comieran de un árbol. Es el único mandamiento que les dio. Porque el día que coman de ese árbol morirán. Todos sabemos eso de la Biblia, ¿verdad que sí? Pues no sabían. Para no leerlo, pues. Entonces le dijo eso, ¿verdad? Que no comieran de un árbol. Es la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol morirían. Así es que, pero Dios no los hizo a fuerzas a que le obedecieran, como tampoco actualmente nos obliga a Dios a que le obedezcamos. Todavía seguimos siendo libres. Dios nos hizo libres a nosotros, ¿verdad? Que esa libertad a veces nos hace, pues, que nos alejemos de Dios. Yo quisiera que mejor no tuviera esa libertad, porque me puedo alejar de Dios, pero Él así nos hizo libres. Entonces, para que nosotros libremente le amemos y lo sigamos. Así que, pues desobedecieron a Dios lo que les dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? No comas de cielo porque el día que comas morirás. O sea, vas a experimentar el mal. Eso no quería Dios, que el hombre experimentara el mal. ¿Y qué pasó? Pues se arruinó todo. Y empezó el mal. Por eso que tú y yo nos duele la cabeza, estamos estresados, estamos malhumorados, no le hayamos sentido a la vida. Entonces, por todo eso, se descontroló todo. Ahora nosotros tenemos que aplacar nuestros impulsos. En el paraíso no había nada de eso, todo estaba en orden, había una armonía. Ahora tenemos que controlarnos nosotros, porque si no hacemos desastres. Y allá no, todo estaba en orden. Entonces se perdió eso. Bien, vamos a empezar a ver entonces ahora el significado de la palabra salvación. ¿Qué quiere decir salvación? ¿Qué quiere decir salvación? Librarnos de algo peligroso, librarnos de algo que nos amenaza y que nos va a arruinar. Entonces, eso es salvación. Salvación, ¿de qué nos salva Dios? Del pecado. Del pecado. ¿Cuál pecado? El que cometió Adán y Eva y el que seguimos cometiendo nosotros. Porque eso nos aparta de Dios. Cuando Adán y Eva cometieron ese pecado, se apartaron de Dios. Por eso dice que los echaron fuera del paraíso. Se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, se murieron. ¿Cómo que se murieron si andaban ahí? Lo que pasa es que Dios es vida y fuera de Dios no hay vida. No hay vida fuera de Dios, porque Él es la vida. Entonces se separaron de Dios y en la Biblia se le llama eso muerte, separación de Dios. Se murieron, no se murieron, pero están apartados de Dios. Por eso es que los niños se tienen que bautizar. ¿Por qué? Porque están muertos. No, pero es que andan caminando, sí, pero no, están separados de Dios. Por eso hay que bautizarse para que nos acerquemos otra vez a Dios. Bien, entonces aprendemos salvación. Entonces es que Dios nos libra de la muerte, ¿sí? De estar separados de Él. Esa es salvación. Dios nos libra de estar separados de Él, porque nos libra de estar separados eternamente de Él. Ese era lo que nos llevaba el pecado cometido por Adán y Eva, separados por toda la eternidad. Nunca veríamos a Dios, nunca. Ese es a donde nos conduce el pecado, a una muerte para siempre, siempre separados de Dios, siempre. Entonces, eso es salvación. ¿De qué nos salva Dios? De eso, de la muerte
de estar separados de Él por siempre. Pero no se va a sentir. No, no. Dios cuando nos hizo con alma y espíritu. Es decir, el alma no muere. Entonces se queda separado por toda la eternidad de Dios y no muere. O sea, está vivo, pero separado de Dios. No sé si me expliqué o hay alguna duda. ¿No hay alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces eso nos salva a Dios. Entonces ya aprendimos qué es la salvación. Que cuando hablamos de salvación, acordémonos de eso. Ahora vamos a ver qué quiere decir bautizar. Bautizar, según el diccionario, quiere decir sumergir. Eso quiere decir. Bautizar quiere decir sumergir o sepultar, cualquiera de las dos cosas. Sumergir o sepultar. Pues es importante saber el significado de las palabras para entender profundamente lo que es el bautismo. Sumergir o sepultar. Así es. Sumergir o sepultar. Eso quiere decir bautizar. Bueno. Vamos a ver ahora, continuamos entonces. Dígame. Alma y espíritu Es lo mismo. es lo mismo. Sí, así es. Sinónimo de alma, espíritu. Bien. Entonces continuamos. Entonces vivimos con la historia. Entonces Dios cuando vio que Adán y Eva pecaron, dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Recordemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En un solo Dios. Hay tres personas distintas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, no. Es uno solo en tres personas distintas, en una misma naturaleza. ¿Ven? Entonces, cuando vio Dios que había pecado, entonces, pues dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se alejaron de mí, ya no obedecieron. ¿Qué tenemos que hacer? Se pasaron al lado del diablo, se pasaron al lado del reino de Satanás, alejados para siempre de mí, porque acuérdense que el diablo los engañó. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Que el diablo los engañó o no. ¿Alguien no se acuerda de esa partecita que se leyó? ¿No? ¿O sí? Ok, se lo voy a explicar. Cuando Dios hizo todo, comenzó con los ángeles, creó los ángeles. Entonces los ángeles también los hizo libres. A los ángeles Dios los hizo libres también. Entonces un ángel se rebeló contra él y también hizo que se rebelaran todos contra Dios. ¿Por qué los hizo libres Dios? Porque así es. Él nos hizo libres a nosotros también, para que libremente lo queramos a Dios, para que libremente, no a fuerzas. Así también hizo a los ángeles. Y entonces, pues un ángel se rebeló contra Dios y le hizo la guerra. Entonces, cuando creó Dios al hombre y a la mujer, entonces dijo, el diablo fue ahí, porque como Dios, recordemos que lo hizo libre, al hombre lo hizo libre, ¿no? Entonces, cuando estaban en el paraíso, ese diablo fue ahí al paraíso y le dijo a Adán y Eva que no era cierto lo que Dios decía, porque el diablo es mentiroso. Entonces dijo que no era cierto, que no le creyeran a Dios, que eso que había dicho, que morirían, que no iba a pasar nada. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que le creyeron. Dice aquí así, miren, Génesis 3, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Empieza con mentiras, ¿se fijan? Empieza a revolver cosas, mentiras con verdades. Dice, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo comen, morirán. O sea que ahí el diablo dice lo opuesto a Jesús. Está diciendo verdades con mentiras ahí.
Entonces vamos a ver qué dice aquí. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán. ¿Se fijan? Le dice lo contrario, no es cierto que morirán. Entonces ya empieza con mentiras. ¿Qué pasó aquí? Le creen al diablo. Ese es el pecado. Y ya le había dicho Dios, no coman de ese árbol. ¿Por qué le están creyendo al diablo? ¿Por qué le creen? Porque Dios los hizo así. Dios nos hizo de tal manera que nos pueden engañar. Y nosotros tenemos que creerle a Dios lo que Él dice, porque sí nos pueden engañar. Por eso que muchos católicos se van con los protestantes. ¿Por qué? Porque los engañan. Porque pueden engañarnos. No dice, no, a mí no me van a engañar. No, hay que tener cuidado porque sí nos pueden engañar. Bien, entonces pues ahí vemos que el diablo los engañó. Por eso es que Dios dijo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya quedaron fuera, quedaron retirados de mi presencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice, bueno, como van a multiplicarse pues, en la tierra y todo eso, pues vamos a ver cómo hacemos, vamos a hacer un plan para que nosotros volvamos porque volvamos otra vez para acá. Pero ¿cómo vamos a hacerle si nadie puede hacer eso? Y entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a mandarles profetas, hombres que hablen de mí, porque cuando se cortó la comunicación con Dios, que estaban en el cielo, ahí en el cielo hablaba, en el paraíso, Adán y Eva hablaban con Dios, cara a cara. Cuando se separaron de Dios se perdió la comunicación. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tenemos que caminar por fe, porque nadie vemos a Dios. Ahora por fe tenemos que creer en Él. Entonces, Dios dijo, vamos a mandarles profetas para que crean en mí. ¿Verdad? Entonces empezaron a mandar a profetas, a Moisés, a Elías, a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Cómo? Que vayan anotando sus números. Yo pienso que más, porque luego se me distraen, ¿no? Mejor no, o después. ¿Todavía no? Sí, después mejor, sí. Ya que terminemos, sí. Entonces, ¿en qué vamos? A ver, ¿qué? Gracias a todos modos por ayudarme. Gracias. ¿Cómo? Sí, mandó los profetas. ¿Vamos bien? ¿Estamos en el mismo canal? Ok. Mandó los profetas aquí a la tierra. Y todos los profetas empezaron a hablar a la gente de Dios. Empezaron a decir, Dios nos creó, Dios nos hizo, todo eso empezó, ¿no? Pero mucha gente no quiso. Se iba para allá, para acá, y empezaron a creer en dioses falsos por allá. Y entonces Dios, a través de los profetas, mantenía su grupito que sí creía en Él, pero los demás se fueron. Como actualmente todavía hay gente que no cree en Dios. Así es. Entonces Dios, como tenía su pueblo como una especie de corralito, donde están sus ovejas, ¿verdad? Donde sí le hacen caso a los profetas, y así fue caminando, y le empezó a decir, voy a mandarles a un Salvador. Empezaron a decir así. Todo el Antiguo Testamento de la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, trata de eso. Apunta hacia Cristo, hacia la venida de Cristo. Y entonces empiezan a decir, los profetas, va a venir un Salvador, va a venir un Salvador, va a venir un Salvador. Empieza a decir la gente, ¿no? Y toda la gente que se mantenía en eso, ahí estaban. Y los que no, pues creían en otros dioses, se alejaban. Yo no lo veo. Decían, como hay Dios, ¿cuál Dios? No lo veo. Bueno, pero los que tenían fe conservaban eso. Y así, entonces, fue hablando, ¿no? Dios, voy a mandarles un Salvador para que lo escuchen y se salven. Para que lo oigan, para que oigan su predicación, para que oigan ese mensaje que yo les digo que vaya a dar. Así decían los profetas. Ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Bien. ¿Cuándo sucedió eso? Me dijeron. ¿Cuándo nació Cristo? El año 1. El año 1 nació Cristo. Por eso el tiempo se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Así dice la historia, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces llega Jesucristo, el esperado por todos los que creían, por todos los que tenían fe.
Y ya llegó, dice Jesús. Y entonces vemos en Lucas 3:23, ¿a quién se la di? A ver, lea por favor ahí, ¿qué dice ahí? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Después cuando comenzó su servicio, su ministerio, cuando se iba a predicar, tenía 30 años, dice ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, a la edad de 30 años comenzó a predicar Jesús. Si Jesucristo estuviera aquí actualmente, si no se hubiera ido al cielo, ¿cuántos años tendría ahorita? A ver, ¿cuánto? 2019 años, eso, muy bien, así es, tendría esa edad. Qué bien, eso es importante conservar eso, ¿no? Bien, entonces empieza a hablar Jesucristo a la edad de 30 años. ¿Qué venía a hablar Jesús? ¿Qué venía a hablar? Lo que el Padre le decía. A eso venía a hablar Jesús. Anteriormente le había dicho, va a ir un Salvador. Escúchenlo y hagan lo que Él dice porque así se van a salvar. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? En que oigamos a Dios y obedezcamos. En eso consiste la salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Son muchas cosas. Ya vemos aquí que la Biblia nos narra el Nuevo Testamento que está aquí. Este es el Nuevo Testamento. Cuando llegó Cristo, ese es el Antiguo Testamento antes de Cristo. Todo lo que sucedió antes de Cristo, aquí está, que es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es esta parte de la Biblia. La Biblia se divide en dos partes, como decía, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la venida de Cristo. Y el Antiguo Testamento habla de la venida de Cristo. El Nuevo Testamento habla de Cristo que ya está aquí en la tierra. Bueno, entonces, ¿qué vino a enseñar Jesús? Muchas cosas que están aquí. Por eso nosotros tenemos que saber. ¿Quieres conocer a Cristo mucho? Lee la Biblia en el Nuevo Testamento. Y entonces lo vamos a conocer mucho. Claro, hay que auxiliarnos con el catecismo de la Iglesia Católica, porque si no, nos vamos por otra parte y no vamos a entender que eso es lo que sucede con los protestantes. Como no acuden a una enseñanza correcta, piensan lo que ellos les da la gana. Así que bueno, por eso. Entonces, pues, viene Jesús y empieza a hablar de su mensaje de salvación. Jesucristo tenía un primo que se llamaba Juan, que Juan le llevaba con 6 meses de edad nada más. De manera que cuando tenían 30 años, pues, cuando Jesucristo andaba predicando, cuando empezó a predicar, también andaba Juan ahí. ¿Qué hacía Juan? Juan tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Juan? Dios le había dicho a Juan que vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Aquí está, en Juan 3. Juan 3. Si hay alguna duda, digan, por favor, para que todos entendamos. Por favor, busca Mateo 28, 19, 20. Y usted, por favor, busca Hechos 2:38. Mateo 28, 19, 20. Y Hechos 2:38. ¿Se fijan que es importante saber la Biblia? Es muy importante saber la Biblia. Y es muy emocionante y muy satisfactorio y la saboreamos si empezamos a entenderla bien. Bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me fue. ¿Dónde me quedé?
Ah, sí, Juan. Entonces, le llevaba por 6 meses de edad a Jesús. Juan era mayor, eran primos. Entonces, a Juan, Dios le habló, Dios le habló. O sea que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. En aquel tiempo, fíjense lo que dice, ¿no? Aquí Juan Bautista, Jesucristo comenzó a predicar el año 30, ¿verdad? Ok. Juan Bautista comenzó a predicar también que ya estaba Jesús aquí. Empezó a decir, ya está Jesús aquí, ya me lo llega, espérenlo, ya está aquí, ya va a salir, ya va a venir. Ya se van a encontrar con él. Eso es lo que decía. Entonces, él comenzó a decir eso a la edad de 27 años. Es decir, en el año 27, 3 años antes de comenzar a predicar Jesús. Porque a Juan Dios le dijo eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Por aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El año 27. Su mensaje era renuncian su mal camino porque el reino de Dios está cerca. Es decir, ya viene. Porque Jesucristo es el Rey y viene a la tierra a fundar su reino, su iglesia. Así. Entonces ya viene. Entonces dice, renuncien a su mal camino porque el reino de Dios está cerca. Es a Juan a quien se refiere el profeta Isaías, otro profeta. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello, y su comida eran langostas y miel silvestre. Bueno, entonces aquí Juan pues comienza a predicar el año 27. Y también Dios le mandó a Juan, le dijo que iba a bautizar. Juan. Vamos a distinguir entonces aquí 2 bautismos. Uno de Juan y otro de Cristo. Y no son los mismos, ¿eh? Uno es el bautismo de Juan y otro de Cristo. Entonces, cuando comenzó a predicar Juan, empezó a bautizar a la gente. Dios así le mandó. Le dijo cuando se le reveló a él, cuando le dijo, tú eres mi profeta, ahora le dice, vas a bautizar. Antes, 3 años, antes de que venga Jesús, antes de que comience a predicar Jesús. Entonces, él comienza a hablar de un bautismo para preparar el camino, porque ya está llegando Jesús, ya va a comenzar Jesús a predicar. Y entonces toda la gente iba con Juan a bautizarse. Entonces, decía así, oigan lo que dice, decía así, en Mateo 3:11 dice así, Juan cuando estaba bautizando decía así, yo los bautizo con agua, decía. Recordemos que es bautismo, sumergirse, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, yo los sumerjo en el agua, en otras palabras decía eso. Y es camino de conversión, es que el agua es símbolo de limpieza, dice, y es camino de conversión, pero después de mí viene otro mucho más poderoso que yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Él los va a sumergir en el Espíritu Santo y fuego. Recordemos, bautismo es sumergir. Bueno, Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Okay. Entonces, bueno, entonces estamos hablando ahorita del bautismo de Juan, que comenzó el año 27. Bien. ¿Cómo? Y era su primo. Era primo de Jesús. Todo eso que les estoy diciendo lo pueden comprobar ustedes en su casa leyéndolo, porque aquí no hay tiempo de estar leyendo todo eso. Entonces, pues Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Bueno, ok. Miren bien, ahora, aquí esto es importante. Miren, los que no son católicos dicen así, la Iglesia Católica no hace las cosas bien. ¿Por qué? Mira, está bautizando a los niños
Y aquí no dice que se bauticen los niños, porque mira, Juan bautizaba a pura gente grande. Dice, no, ok. Bautizaba a familias enteras, que iban niños, grandes y chicos, de todos. No, Juan bautizaba a pura gente grande. No No nos confundamos, No, porque hay si no. una parte donde dice que bautizaba a familias enteras. No, qué bueno que dijiste eso para aclarar bien eso, porque si no, se me quedan mal. No, Juan Bautista no bautizó a gente grande, ¿ok? Perdón, no bautizaba a niños. No, A gente grandes eras. pura gente grande nada más. No nos confundamos, ¿ok? Entonces, oigan bien, estoy hablando de Juan Bautista, no estoy hablando de Jesús. Hay que detectar bien eso, ¿ok? Entonces, los que no son católicos dicen, no, mira, es que hasta que tengan 30 años deben bautizarse porque Jesús se bautizó a los 30 años. Bueno, y entonces, nosotros no recibimos el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo que recibimos nosotros? El de Cristo. Entonces, ya empezando ahí, ya no estamos bien. Nosotros recibimos el bautismo de Cristo. No recibimos el bautismo de Juan, sino el de Cristo. Eso es. Entonces, ¿y cómo es el bautismo de Cristo? Oigan, ¿cómo es el bautismo de Cristo? Dice, yo los bautizo en el agua. Ese es el bautismo de Juan, en el agua. Sí, pero en el agua. Y luego dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él los va a sumergir en el Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en el agua y Jesús en el Espíritu Santo y fuego. Ok. Entonces se van a ustedes a fijar que por eso en la iglesia cuando se bautiza un bebé o alguien nada más se le pone agua por encima. No. ¿Por qué? Porque no es bautismo de agua, sino es bautismo en el Espíritu y el Espíritu no se ve. ¿O sí se ve el Espíritu, verdad que no? Bueno, entonces se sumergen en el Espíritu. El bautismo de Juan es en el agua. El bautismo de Jesús es en el Espíritu. Y entonces, ¿para qué se usa el agua? Nada más como símbolo. Ahora vamos a distinguir que los que no son católicos dicen, no, tiene que ser una pila y hasta el fondo, porque así dice. Ese no es, ese es el de Juan. Nosotros no recibimos el de Juan. Porque el de Juan así lo hacía en un río, ahí los hundía así. En la iglesia católica se tiene que usar, se puede usar como quieras, poquita agua, mucha agua o hundirse también, eso no es problema, porque no es bautismo en el agua, sino es un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Me doy a entender? No hay duda, ¿verdad? Ok. Entonces ahora sí, entonces decíamos pues que Dios mandó a Jesús aquí a la tierra a dar una enseñanza de salvación, a dar un mensaje de salvación y Él quiere, vamos a ver qué quiere Jesús, ¿Cómo nos dice Jesús en Mateo 28, 19, 20, al que se lo di? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Jesús ahí. La misión se va a extender al mundo entero. Se ha entrado en los últimos tiempos el pueblo de Dios, se abre a todas las naciones. Adelante, es el Mateo 28, 19, 20. 19. Mateo 28, 19, 20. Ok, 28, estos trabajos comentarios. Eso no es, lo que es la Biblia es esto. Esto es una cumple, un comentario. Aquí está en nuestro protestante. A ver, ¿qué dice ahí Jesús? Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Se Y fijan? enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Muy bien. Yo Entonces, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ok. Jesucristo cuando viene, le dijo papá Dios así, ok, vas a ir a la tierra, vas a buscar 12 hombres y le vas a empezar a enseñar ese mensaje que yo te doy, le vas a enseñar todo lo que yo te dije que les enseñaras, ok. Vas a durar 3 años con ellos hablándoles. Entonces eso duró 3 años con su grupito, con sus 12 apóstoles. Y ahorita vamos a ver qué significa la palabra iglesia.
Es el bautismo de Juan, ¿verdad? No, no, ahorita ya estoy hablando de otro tema. No estoy hablando ahorita ya. No, digo, para que no se confundan. O sea, el bautismo de Juan y el de Jesús. A ver, ¿hay alguna confusión ahorita o voy bien? ¿Es el bautismo de Juan o de Jesús? El que acaba de decir. No, el de este que acaba de ver. No. Jesús. Ok, ¿vamos bien o no? Jesús. ¿No hay confusión? Ah, ok, adelante entonces. Entonces vamos a ver. Sí, cuando alguien se confunda, dígame, por favor, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver qué dice. Estamos viendo esto, que Jesús, Dios, Papá Dios manda a Jesús aquí para que dé una enseñanza salvadora. Una enseñanza de que nos vuelva otra vez con Jesús, ¿ok? O sea, que nos vuelva otra vez al paraíso del reino de Dios, pues. Ok, entonces, viene Jesús y entonces Dios, Papá Dios le dije que vas a buscar 12 hombres. Entonces, vas a durar 3 años enseñándoles. Les enseña y dice Jesús así, en un momento determinado, como en el año 31 quizá, algo así, le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Iglesia quiere decir congregación, grupo de personas, un rebaño. Eso quiere decir iglesia. En el diccionario dice iglesia, congregación, asamblea. Eso quiere decir congregación o asamblea. Entonces, esa congregación de 12 apóstoles, así comenzó la iglesia. Entonces, iglesia es Jesucristo y los 12 apóstoles. Y después fueron agregándose más ahí, más. Y entonces a eso se le llama iglesia. Iglesia no es el edificio, no. Iglesia no es el templo, no. Iglesia es los que sigan a los apóstoles, los que estamos siguiendo a Jesús. Esa es iglesia, ¿se captó? Nosotros somos la iglesia. No se puede decir nosotros somos la iglesia, es incorrecto, no. Se dice así, yo soy miembro de la iglesia. Eso es lo más correcto, sí. ¿Por qué no? Porque no se puede decir yo soy la iglesia, porque si se muere uno, se acabó la iglesia. No. O sea, yo soy miembro de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Porque ahorita hay un montón. Pues la que dejó Cristo. Así es. Entonces, se comprueba con la Biblia que esta es la iglesia que Cristo fundó y con la historia también. Que los que se dejan engañar ya se fueron, ya no están aquí. Y está yendo mucha gente. Necesitamos prepararnos nosotros bien. Ponerle ganas al estudio, aprender bien lo de Dios. Bien, entonces pues, Dios le manda ese mensaje que dé ese mensaje a los demás, esa enseñanza. Por eso dice aquí así. Ya cuando se va Jesús, que deja a Pedro como encargado de su iglesia, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, mi grupo de personas. Ya cuando les enseñó todo, que muere Jesús en la cruz, resucita, se despide de ellos, las últimas palabras que les dice es esto. Les dice así, ya su rebaño bien preparadito, los 12 apóstoles, más gente que seguía, les dice así, les dice Jesús así, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, que todos aprendan de mí, que todos hagan lo que yo les digo, que lo aprendan. Y una de las cosas que manda Jesús es esta: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces, uno de los mandatos de Jesús es que seamos bautizados. ¿Sí? Así es. Entonces, esa enseñanza de Cristo, una de las cosas que nos manda es eso. ¿Qué? Que nos bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que nos bautizamos. Así es. Y si notan aquí, no va a decir aquí así, Jesús. Dice, vayan a todos los pueblos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a todos. Aquí no dice así, menos los niños. Así no dice. Tampoco dice, solo adultos. Tampoco dice así. Pero dice todos. ¿Se fijan? Dicen, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que aprendan de mí, que aprendan lo que yo dije, lo que yo llevé a la tierra, lo que yo les enseñé a ustedes, ustedes enséñenlo. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Eso de hagan quiere decir que es una orden que les da. Por eso es que la iglesia comenzó a hacer eso. ¿Qué comenzó a hacer? Enseñar. Evangelizar. Por eso es que nosotros creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a predicar a Jesús. Por eso creemos en Jesús. Pero debemos de creer bien a fondo, y para eso necesitamos leer la Biblia, para eso necesitamos ir a escuchar temas como este que estoy dando aquí, para que podamos entender profundamente ese mensaje de salvación que Dios nos trae. ¿En qué consiste la salvación? En que yo oiga y obedezca. En eso consiste la salvación. No consiste como lo dicen los protestantes. Los protestantes dicen así dicen, fíjense cómo dicen. Dicen, confiesa con tus labios a Jesús y cree en el corazón que lo resucitó de los muertos y ya te salvaste. Eso no es así. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque hay que obedecerle. No nada más es escuchar. No, hay que obedecer a Dios. Ellos dicen, no hay necesidad de hacer obras. Las obras no te salvan. Ustedes van a oír eso. Por no conocer la Biblia, enredan a la gente. ¿Por qué? Porque en algunas partes de la Biblia dicen así. Dice, no por las obras se salvan, sino Jesucristo es el que salva. Pero no entienden esa parte. Cuando dice que Jesucristo es el que nos salva, ciertamente que Él nos salva y nosotros no tuvimos que hacer nada para que Él abriera las puertas del cielo y se abriera el paraíso. Nadie podía hacer eso. Eso es salvación. Pero ellos piensan que obras, porque cuando habla la Biblia de obras, se refiere a las obras del Antiguo Testamento. Es decir, no, Jesucristo cuando viene, Él es el que dice que hay que hacer. En el Antiguo Testamento, Jesucristo corrige lo del Antiguo Testamento. Ahora Él es el que dice qué es lo que tiene que hacerse. Y en el Antiguo Testamento había muchas cosas que cumplir. Los 10 mandamientos, más otros mandamientos que quedaban. Pero cuando viene Cristo, corrige los 10 mandamientos. Los corrige y Jesús dice, no, ahora no hay que hacer esto. Entonces hay que obedecerle a Cristo. Y entonces los judíos decían, no, porque no creen en Dios. No, dice, nosotros nos salvamos por las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de Moisés que dijo, los 10 mandamientos y los demás. Y el apóstol San Pablo decía así, no, eso no es así. O sea que si no tenemos obras no nos salvamos. Y la primera obra que hay que hacer es estar escuchando. Hay que bautizarse. Entonces, no sé si se me explica porque es un poco largo eso. Entonces, hay dos cosas. Las obras del Antiguo Testamento y las obras que nos manda Dios en el Nuevo Testamento con Jesús. Las obras del Antiguo Testamento, eso ya no. Ahora vamos a obedecerle a Cristo. Pero esto quiere decir que los 10 mandamientos no se van a... Sí, pero corregidos por Jesús. Así es. No sé si me explique. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, pues, esa es la orden. Entonces, Dios manda, pues, que bauticen a todos los que van a ser de su pueblo. Así es. Vamos a ver ahorita Hechos 2:38. Vamos a ver qué dice ahí. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Dios llamaré. Muy bien. Entonces vamos a analizar esta partecita de la Biblia y esta clase pues es del bautismo, que es muy conveniente que todos nosotros sepamos. Que todos nosotros sepamos, aunque algunos ya estén bautizados. ¿Verdad que eso es importante? ¿Verdad que sí estamos aprendiendo? Sí. Bueno, entonces es importante eso. Bien, ahora vamos a ver qué dice lo que dijo Juan 2, Hechos 2:38. ¿Me lo lee por favor otra vez? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo.
Bien. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer una pregunta. A ver si la saben contestar. Si no, pues la hago para ver cómo está para poder explicar. ¿Eh? No creen que es para dar ahí, no, ustedes saben. No, miren, ¿por qué se bautizan los niños si no tienen pecado? Así dicen los que no son católicos. Que ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños si no tienen pecado? ¿Qué respuesta podrían dar ustedes ahí a eso? Ándele, si hay pecado, ¿cuál? ¿El original? ¿Qué dice usted? Sí, pues por Adán y Eva, ¿no? Así es, efectivamente. Así es. Entonces, sí. Desobediencia de un niño chico también, desobedecer a sus padres. ¿Es No. pecado? Estoy hablando de los niños pequeños. Por eso. No. Un niño pequeño, a veces le hablas y no te hace caso. A ver. No sé si estamos entendiendo todos o no. Es pecado. Ok, le voy a explicar por qué lo entienden. Miren, fíjense. Yo cuando digo niños, son niños que se bautizan de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estoy hablando de eso, porque esa es cuando bautizamos los niños. ¿Sí? Pues no estoy hablando de niños grandes. ¿Ok? ¿Ya le entendiste o no? ¿Ya le entendiste o no? No, sí. Ah, bueno. Pero lo que te digo es que un niño chiquito peca cuando no le hace caso. Pero no estoy hablando de esos niños. Entonces, No, estoy hablando de los niños que se Recién bautizan. Oh, ¿Ok? recién nacido. Sí, entonces, ok. ¿Quedó entendido todo? Ok. Entonces continuamos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el pecado de Adán y Eva. Así, por eso se bautizan los niños. Y además, aquí no dice prohibido bautizar los niños. Cuando un protestante o una persona que no sea católica le dice, ¿por qué bautizan los niños? Si usted me enseña una parte de la Biblia donde diga prohibido bautizar los niños, yo se lo creo. Pero si no me lo enseña, yo no le creo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? O también decirle así, si usted me señala una parte donde diga puros adultos, también le creo. Serafín, ¿cuál es la respuesta? Por el pecado original. Sí, porque tiene pecado original, claro. El pecado de Adán y Eva, el pecado por descendencia, se puede decir. ¿Por descendencia? Sí. Ok. Sí, ¿vamos bien? Sí. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Entonces dice aquí, vamos a analizar esta partecita de aquí. Entonces se bautizan los niños porque tienen pecado original y también porque dijo Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos, todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos, todos, dice todos, y al decir todos, me incluye tus niños también. Sí, porque una parte del pueblo son los niños o no. Pues claro, dice todos. Si dijera aquí, menos los niños hasta que estén grandes, bueno, entonces se los creo, pero aquí no dice así. Sí. Así que bueno. Es importante decirles esto porque se van a encontrar con personas así. Bueno, ok. Y hay que ponerlas en su lugar. Así es. Serafín, cuando dice por descendencia es porque viene de Adán y Eva. Así es. Así es, bueno. Menciona para ponerlos en su lugar. Hechos 2:38, sí. Así es. Sin pelear, porque no tenemos por qué pelear, pero bueno. No pelean, pero digo, con las palabras de aquí, pero sin pelear. Bueno, dice aquí así, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Okay. Dice aquí, para que sus pecados sean perdonados. Okay. Entonces, podríamos decir así, bueno, ok, ¿no tienen pecado los niños? No, nomás tienen los de los niños, ok, bueno. Entonces, el bautismo que está aquí hablando este apóstol es para que se le perdonen los pecados a los grandes, sí, ok, está bien. Pero vamos a ver qué más dice. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el bautismo de Juan solamente era un bautismo de agua? Ahí no se recibía el Espíritu Santo. Era solamente
preparar su corazón porque llegaba Jesús. Aquí sí, el bautismo de Jesús se va a recibir el Espíritu Santo, como habíamos dicho. Era una Él preparación. los va a bautizar, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego, Jesús. Entonces aquí dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Se fijan que es para los hijos también? Entonces, el bautismo es para hijos, para grandes y chicos, porque dice para sus hijos, porque un hijo, ¿desde cuándo se le dice hijo? Desde el vientre de la mamá, ya se le dice. Entonces, dice aquí, porque el don de Dios, o sea, el Espíritu Santo es para ustedes y sus hijos. Entonces, para grandes y chicos, en otras palabras. ¿Vamos bien? Ok, entonces el bautismo de Jesús nos da el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan no daba eso. Ahora vamos a ver otras cosas más. Vamos a ver otras cosas más. Vamos a ver ahora, por favor, Gálatas 3:27. ¿Usted? Gálatas 3:27. Y usted, si quiere, busca 1 Corintios 12:13. Estamos mirando, pues, cómo nos salva Dios con su palabra, escuchando su palabra y obedeciéndola. Así es como Dios nos salva. Tenemos que empaparnos bien del mensaje de salvación de Dios. 27. Gálatas 3:27, sí. Necesitamos empaparnos bien del mensaje de salvación. Mientras más lo conozcamos, más conocemos a Cristo. La iglesia dice así, la iglesia católica nos dice así: el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Así lo dice. Así dice la iglesia católica. El que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. El católico ignorante según los protestantes. Por favor, usted busca Juan 3:38, ¿sí? ¿Ya lo encontraron? ¿O todavía no? Gálatas 3:27, ¿todavía no? Bueno, ok. Entonces, pues... Tengo Gálatas. Gálatas. primero vamos a ver el de... ¿Cuál le dije? No, usted le dije Corintios. No, Aquí le di Corintios. Juan, a usted le di Juan, sí. ¿Cuál le anda buscando? No sé cuál. Gálatas 3:27. ¿Ágata? Gálatas. Sí, por ahí anda ya cerca. ¿Qué dice ahí? Además, dígame. Y yo le digo, si más para adelante o atrás. Isaías. Anda muy allá. No. Ya está al final de la Biblia. Tengo Gálatas. Bueno, ya la encontraron acá. A ver, vamos a ver. Vamos a leer la Gálatas. Si quiere ya déjenlo. Vamos a ver qué dice acá. Gálatas está al final de la Biblia casi. Después de Corintios está. Ya está al final, anda por allá muy lejos. Ya al final ya. Es al revés. Después de Romano, después de los Apóstoles, antes de por ahí. antes de Colosenses. Bueno, vamos a leer Gálatas 3:27. Si quiere ya déjelo, vamos a poner atención acá. A ver, ¿qué dice Gálatas 3:27? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ahí está, otra vez. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Se fijan lo que dice ahí? Todos han sido entregados a Cristo por el bautismo. Ok, entonces, los papás ¿a qué vienen al templo cuando se bautizan? A entregar a su hijo a Cristo. Así es.
Todos los bautizados y también se revisten de Cristo, se entregan a Cristo, ¿verdad? Y se revisten de Cristo. Así que un niño que se bautiza está revestido de Cristo. Así es. Un niño que está bautizado se revistió de Cristo, ¿ah? y está entregado a Cristo. ¿Sí? No podemos decir, me voy a entregar a Cristo. No, ya estás entregado. Porque los protestantes usan eso mucho. Dicen, entréguese a Cristo, hermano. Oh, no, ya estoy entregado. ¿Qué le pasa? Y ya fui entregado por Cristo desde chico. Así, no sé si hayan oído ustedes eso, pero así dicen, hermano, entréguese a Cristo. Sí, ya me entregué, porque así los engañan. ¿Okay? Entonces, todos nosotros, los bautizados, estamos entregados a Cristo y estamos revestidos de Cristo. Dos cosas: nos revestimos de Cristo y somos propiedad de Jesucristo. Tenemos un sello que dice así, propiedad de Cristo. Cuando nosotros andamos en la calle, vamos revestidos de Cristo y somos propiedad de Cristo. ¿Ven qué bonito es eso? Cuando entendemos, eso es algo bonito. Bien, entonces dice, ¿puedes explicar los 2:38 otra vez, por favor? ¿Qué dice? 2:27. Gálatas 3:27, ¿qué lío? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Bien. Ahora vamos a ver 1 Corintios 13. 12, capítulo 12, versículo del 12 al 13. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Sigan, adelante. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido en un mismo Espíritu. Así es. Entonces, ahí dice, a ver, lea otra vez, por favor. Formamos un solo cuerpo. Así también Cristo, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Así estamos unidos a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Así lo dice la Biblia. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así se le llama a la iglesia, pues el cuerpo de Cristo. En la Biblia también se le llama así, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora vamos a ver Juan 3:8, que dice. ¿No hay alguna duda? ¿Vamos bien? Sí. No se dificulta nada. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno. Juan 3:8. Vamos a ver por qué se bautizan los niños. Vamos a ver qué dice ahí. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Sí. Así que nadie, ahí sígale, ahorita le voy a decir. Así que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Otra vez, ¿qué más dice? Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. ¿Quieres que tu hijo entre al reino de Dios? ¿Qué hay que hacer? Hay que bautizarlo. Y ya está en el reino de Dios. O sea que los niños que no están bautizados no están en el reino de Dios. Por eso hay que bautizarlos para que estén en el reino de Dios. Para que sean hijos de Dios. Así es. Entonces, por eso se bautizan los niños desde pequeñitos. ¿Quieres que tu hijo pequeñitos ya esté en el reino de Dios? Pues hay que bautizarlo. Porque si no, pues no está. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Dónde? Aquí. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lea otra vez, por favor. ¿Qué dice? ¿Otra vez? Sí. Lo mismo. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó,
En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense cómo dice Jesús, en verdad les digo, porque es verdad. Si no pasa eso, pues no, si no se bautiza, no se puede entrar. Vamos a ver unas últimas citas bíblicas. Le voy a dar Hechos 16, 14, 15 a usted. ¿Perdón, cuál? Hechos 16, 14, 15. Y a usted le doy Hechos 16, 33. Vamos a ver. Y a usted le doy 1 Corintios 1, 14, 15. 1 Corintios. Ese es el 12, ese es el 11. Ese es el 12, Bueno, ahora sí, ya están todos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver Hechos 16, 14, 15, ¿qué dice? Hechos 16, 14, 15. Adelante. ¿Quién lo tiene? Yo, 16, 14, 15 lo pongo. Ajá. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Ajá. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para aceptarse las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó. Hasta ahí. Dice, recibió el bautismo con los de su familia. Ahora, la pregunta es esta, ¿en la familia hay niños o no? ¿Se fijan que se pueden bautizar los niños? Yo les estoy recalcando esto de que se pueden bautizar los niños porque vamos a encontrar con protestantes que dicen lo contrario. Por eso se los explico, para que estemos bien preparados nosotros. ¿Sí? Entonces, dice allí, no dice allí, recibieron todos el bautismo menos los niños. Ahí no dice así. Tampoco dice solo los adultos, tampoco dice así. Sino dice, recibieron todos el bautismo los de su familia. Ahora vamos a ver 16:33, ¿qué dice? El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Se fijan, con toda su familia, menos los niños. Ahí no dice eso. Solo los adultos tampoco dice eso. Okay. Ahora vamos a ver 1 Corintios 1, 14, 15, ¿qué dice? También en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza. No, es 1 Corintios capítulo 1, versículo del 14 al 15. Sí. Capítulo 1, Sí, eso es. del 14 al 15. Ajá, con esta confianza dice primero a vosotros para que Pues ya me equivoqué yo. Esta es la segunda carta de Jesús, no la tercera. Es 1 Corintios. Doy gracias a Dios. Vamos a escuchar qué dice. Vamos a escuchar. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Síganle adelante, ¿qué más dice? También bauticé a la familia de Estefanás, de los demás no sé si he bautizado a alguno. Sí, dice la familia, ¿se fija? ¿Sí? No dice allí, también bauticé a la familia, pero menos a los niños. O solo los adultos, tampoco dice así. Bueno, entonces, recuerden esto, en ninguna parte de la Biblia dice que se bautizan solo adultos. No dice así. Y tampoco dice prohibido bautizar a los niños, tampoco dice así. ¿Por qué? Todo
la doctrina de la Iglesia, lo que enseña la Iglesia Católica es basado en la Biblia. Lo que enseña la Iglesia Católica está basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, los que no son católicos, no, cada quien tiene su modo de enseñar como le da su gana, como quiere. Por eso es que hay tantas sectas, porque cada quien enseña lo que quiere. Leen la Biblia y van a decir lo que les ocurre, porque la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, y esa iglesia tiene la verdad completa. Allá no, tiene pedazos de verdades nada más. Serafín, entonces un niño recién nacido tiene pecado. El pecado original, así es, el pecado por descendencia, y no puede entrar al reino de los cielos, como dice Jesús ahí. Pues tiene que bautizar. Sí, en otra parte de la Biblia dice Jesús así, dice que el reino de los cielos que nos hagamos como niños, porque el reino de los cielos es para los que se hacen como niños. Y los protestantes dicen ahí, vea, se fijan, no hay necesidad de bautizar, porque no entienden lo que dice más adelante. Más adelante dice que Jesús los bendecía, los tomaba en sus brazos y los bendecía, y oraba por ellos. Entonces, ¿para qué orar por ellos si ya están en el reino? En otra parte de la Biblia dice así es, efectivamente. Eso es. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Entonces, ¿qué aprendimos ahora? Que hay un bautismo de Juan y un bautismo de Jesús. ¿Cuál bautismo recibimos nosotros? ¿El de Juan o el de Jesús? Muy bien. ¿Qué nos da el bautismo de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y el bautismo de Juan qué daba? Nada más. Ok. El Espíritu Santo, y nos revestimos de Cristo y nos entregamos a Cristo por el bautismo. Eso es lo que... Se bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre de Padre. Okay. ¿Qué mandó Jesús qué mandó Jesús enseñar a la gente? A toda la gente. ¿Qué le mandó enseñar? ¿Qué le mandó enseñar? Su palabra, lo que él enseñó, lo que él dijo a toda la gente. Bueno, así es. Así que mientras más nosotros nos empapemos de la Biblia, mejor. Así es. Bien. Ahora sí, por favor, si tomas los datos, ¿no? Nada más nombre y teléfono. Para si hay avisos, le podamos comunicarles. Porque ahí va a haber retiros. O si quieres, pásale, por favor, pásale la libreta porque se apunten ellos. Aquí atrás, porque ya tengo lista de nosotros. Esto nada más para darles avisos, porque hay retiros, que eso es muy bueno para crecer espiritualmente, fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? Y que nuestra fe vaya a aumentar. Porque muchas veces decimos, ¿cuánta fe tienes? Yo tengo mucha fe. Y en las primeras pruebas ya nos andamos. No es que tenías mucha fe, pues. Es mejor decir, Jesús, aumentame la fe. ¿Qué es mejor decir?